Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Matt, estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenido a Levantando Podcast. Hola Fran, pues muchas gracias por la invitación y tenerme aquí y también pues, felicidades por el podcast. Gracias por tomarte el tiempo. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Estudias en Eslovenia, naces también en Eslovenia, estudias un tiempo también en Colombia, trabajas en Startup Ole, Arcángeles, SeedStars, para luego lanzar un VC. ¿Cómo nace Lotux VC? Sí, justo, ¿no? Qué bien, hiciste un poco de stalking por LinkedIn allá, ¿no? Entonces, desde mucho tiempo me ha gustado pues, trabajar con emprendedores, emprendedoras y justo, ¿no? También con inversionistas, explorando mercados y también me moví bastante, ¿no? Aunque nací en Eslovenia, ya estoy, creo que ya son como 5 años que estoy aquí en México. Entonces, Lotux nace en 2019, de hecho, ¿no? Justo con una respuesta de que vimos una falta de apoyo a founders en etapas muy tempranas. Entonces, allá es donde pues, justo toda la experiencia que hice trabajando con startups, emprendedores y etcétera, me llevó a pues, ver eso y empezamos más como un modelo de syndicate, en donde estamos invirtiendo en empresas deal by deal y también apoyándoles que avanzan en sus negocios. Y fuimos con los años justo, ¿no? Construyendo más allá y llegar a un VC, ¿no? Trabajando de cerca de founders, ayudándoles con sus negocios, con sus rondas y también divirtiéndose en el proceso. En Lotux se definen como nano VC. ¿Qué es esto? ¿Qué significa y por qué ser un nano VC y no un VC tradicional? Sí, al final lo que hay en VCs no son micro VCs, que es más oficial, que son fondos más chiquitos, creo que son más chiquitos de $100 millones. Y Nano VC es que es un fondo bastante más chiquito, ¿no? Entonces es algo chiquito en donde vamos empezando y construyendo desde allá, ¿no? Es más bien se define por el tamaño, no tanto por lo que hacemos, no tanto por el enfoque, pero más bien por el tamaño que abarcamos en inicio, ¿no? Empezar un fondo, he escuchado con varios de mis invitados que no es nada fácil. O sea, ¿cómo es el proceso de empezar un fondo desde cero? O sea, tengo la idea, quiero hacer un fondo, hasta ya realizar una primera inversión. La verdad que pues, es un camino lleno de retos, ¿no? O sea, al final yo creo que tienes que estar como un buen founder, también bastante convencido de qué quieres hacer, ¿no? Entonces, ir con mucha, a decir, convicción, pero también optimismo y también trabajo previo a hacer, ¿no? No puedes decir, ok, yo muchas veces lo comparo como quizás con escalar una montaña, ¿no? O sea, tú, si quieres ir a Pico de Orizaba o Chimborazo en Ecuador o alguna montaña, al final no puedes decidir voy mañana, ¿no? Y eso lo voy a hacer. Hay mucho trabajo previo que tienes que hacer en temas de preparación, en temas de equipo, en temas de aprendizaje y entrenamiento, ¿no? Entonces aquí también, conforme vas empezando un fondo, es también algo en donde pues, tienes que estar primero cerca de las startups, ver qué están haciendo, viendo miles de oportunidades, también aprendiendo, ¿no? De qué invertir, qué no invertir, ciclos del mercado y también empezando a armar, ¿no? Pues más tu tesis, les enfoque a dónde vas invirtiendo y también, primero, también buscando inversionistas que también confían en ti, que al final también es algo que te puede validar que estás haciendo algo interesante. Y al final también, pues construyendo relaciones con founders que te llevan a más deal flow, construyendo más equipo y al final también teniendo éxitos de las startups, ¿no? Claramente tu experiencia ha sido en otros lugares invirtiendo como Arcángeles, SeedStars, desarrollando más ecosistema con Startup Ole. O sea, ¿qué aprendizajes agarraste de estos trabajos previos para aplicarlos hoy a Lotux? Hay ciertas cosas que, por ejemplo, te ayuda a estar en más geografías, ¿no? Por ejemplo, yo empezando en Europa, en donde puedes ver los ecosistemas de startups mucho más avanzados, ¿no? Por ejemplo, no sé, eventos o ecosistemas como están en Londres o en Berlín o en Estocolmo o Helsinki.
hay muchas cosas que en donde también los ecosistemas se especializan en ciertas cosas, ¿no? En juegos, entretenimiento, finanzas, etcétera. Entonces allá es donde tener un approach más regional, puedes ver qué cosas, qué tendencias están pasando y los ecosistemas que están un poquito más hace algunos años atrás, te puede también ayudar a avanzar esto y ver qué podría estar pasando, ¿no? en los siguientes años, porque muchas veces también justo estaba platicando con un inversionista, ¿no? Que está muy activo en Asia, dijo, pues hay muchas cosas en Southeast Asia que yo veo que están allá justo pasando, que para LATAM es algo que va a estar pasando muy probablemente en 3, 5 años, ¿no? Entonces hay tendencias y cosas que puedes ver que te ayudan a justo ver qué negocios pueden tener sentido, qué negocios, qué necesidades cubren, para que también puedas tener un ojo abierto cuando viene un equipo correcto para ejecutar en ese negocio, que estás allá bien parado y tienes algunos aprendizajes de allá, ¿no? Y además también, o sea, trabajando en varias organizaciones también aprendes bastante, ¿no? De ver miles de startups, ¿no? Que vimos en SeedStars, por ejemplo, donde me tocó literalmente viajar por toda la región, no sé, 3 semanas en México, luego Brasil, Chile, Argentina. Entonces, viajando por esos países, haciendo scouting de startups, buscando justo esas empresas en etapas tempranas y también ayudarles en avanzar, tanto en competencias, en mentoría, etcétera. Te ayuda otra vez tener más data points que al final para hacer inversiones pues necesitas unas líneas más que solo unos puntos, ¿no? Entonces conectar eso, ver una imagen, ver en un negocio con un equipo que tiene sentido, pues yo creo que al final te ayuda a reconocer este patrón, ¿no? Y tomar mejores decisiones, ¿no? Sobre los ecosistemas que mencionaste ahorita al principio, ¿qué elementos crees que son fundamentales para desarrollar un ecosistema de emprendimiento, de inversiones, de venture capital, de startups? Porque, no sé, vemos en Hispanoamérica que Brasil nos lleva alrededor de 5 años de diferencia. Hablaste ahorita de Asia, que también es un poquito más avanzado. De Estados Unidos ni se diga, ellos son los más avanzados. No sé, por ejemplo, también veo el caso de Israel, ¿no? Que ellos son muy avanzados en ciberseguridad. Entonces, depende mucho el ecosistema, pero ¿qué elementos tú crees que son clave para desarrollar un muy buen ecosistema de emprendimiento? Sí, hay muchos factores, ¿no? Hay muchos moving parts, hay muchas cosas que tienen que pasar, ¿no? Y muchas veces también nosotros nos adelantamos con eso, que un factor muy importante también es el tiempo. O sea, Silicon Valley es Silicon Valley porque ya lleva décadas en eso, ¿no? Entonces no es algo que puede ser de noche a de mañana, pero hay ciertas cosas que te pueden ayudar a facilitar una creación de un ecosistema pues saludable, ¿no? Y algo que tiene potencial de crecimiento y algo que mucho, yo creo que hoy estoy muy, muy emocionado que veo lo que está pasando con Ciudad de México, ¿no? En todos los founders que están llegando aquí, todo el interés de fondos, de inversionistas, tanto por el mercado que tiene que haber, como también por el talento, ¿no? Y acceso a capital o, sí, oportunidades que se ven aquí, ¿no? El ecosistema como tal. Entonces, yo creo que si vamos más específico a lo que creo que se necesita, ¿no? Obviamente, si son buenas bases, ¿no? Si hablamos de emprendimiento tecnológico, pues talento tecnológico tiene que haber, ¿no? Universidades con gente que quiere hacer empresas tecnológicas, gente que sabe así desarrollo de software, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que también acceso a talento y precio a talento. Al final, México pues, tiene bueno y malo, ¿no? Porque tiene Estados Unidos cerca, a veces se hace el fuga de talento que va hacia allá, pero más y más founders buenos también están pues, quedándose aquí, queriendo impactar, no sé, las economías o su país natal para justo, ¿no? Desarrollar un negocio y también hacer un cambio positivo en la sociedad, ¿no? Y entonces, talento seguramente es uno, ¿no? Obviamente también inversiones que a veces llevan desde etapas muy iniciales, ¿no? Que inversiones ángeles, y allá quizás falta en México todavía bastante, ¿no? Quizás comparado con San Francisco, etcétera, un ecosistema de ángeles. Hoy en día hay muchos, a decir, inversionistas o gente que está invirtiendo más en temas tradicionales, lo que ya conoce, los real estate, bienes raíces, etcétera. Pero
hay más y más founders que están invirtiendo en otros founders, que también creo que es una tendencia bastante buena porque no es solo dinero, también es parte de experiencia, contactos, educación. O sea, al final, curvas de aprendizaje que ya pasaron, ¿no? Entonces, ecosistema de ángeles todavía falta bastante, justo porque en etapas muy tempranas hay mucho riesgo en inversiones, ¿no? Entonces, allá es donde al final tiene que haber gente que sabe lo que está haciendo para poder también ayudar, ¿no? Y luego también alimentar más, ¿no? A los fondos que vienen después, que pueden invertir tickets más grandes y así también, pues al final la startup puede crecer y tener su éxito al final, ¿no? Totalmente. Yo creo que este tema del ecosistema de ángeles es fundamental porque es los founders ya levantaron su seed, su serie A, su serie B, ya tiene un poquito de liquidez y esa misma liquidez la vuelven a inyectar en el ecosistema con otros founders que están en etapas mucho más tempranas y se da este círculo virtuoso en el ecosistema y yo creo que es muy, muy importante. O sea, y yo creo que un ecosistema sí tiene que tener muchos, muchos factores y lo que decías como el tiempo es fundamental en timing y también el timing en las inversiones, ¿no? Porque me pongo a pensar Facebook, ¿no? ¿Por qué Facebook logró ser lo que era Facebook si también tenías Hi5 o MySpace en su momento? Entonces también como el timing de cuándo nacen las startups es súper importante. Y sobre esto mismo de tiempo, un VC normalmente tiene tres actividades principales, si lo puedes categorizar de esta manera. Una es fundraising, levantar capital. Otra es hacer sourcing, buscar inversiones. Y otra es ya manejar las empresas del portafolio. Tú como VC, ¿cómo divides tu tiempo? ¿A qué le dedicas mayor tiempo? Al final, pues, depende un poquito en qué etapa estás, ¿no? En tus fondos, ¿no? Si estás levantando capital o si estás invirtiendo, colocando, ya estás solo manejando el portafolio, pero en general van como cosas bastante seguidas y tienes que hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Y quizás cada etapa tiene su enfoque más grande. Cuando estás levantando capital, pues el enfoque es 90% a eso, ¿no? Porque allá es como el product market fit para fondos, ¿no? Es básicamente encontrar los LPs e inversionistas que al final te pueden, pues creen en ti y te pueden ayudar a avanzar con el negocio, ¿no? Y con la empresa. Y luego, pero al final nunca debes estar desactualizado con lo que está pasando en el mercado, ¿no? Opino yo que al final tienes que estar platicando con las startups, viendo las startups, aunque inviertes un poco más despacio, también es eso algo que tienes que hacer. Y al final es difícil, ¿no? Porque es muy divertido invertir y no es tan fácil a levantar. Entonces es algo que cuesta disciplina a hacerlo, ¿no? Y creo que la parte que más disfruto yo es justo trabajar con los founders y ayudarles, ¿no? Cuando tienen algún problema, cuando tienen las cosas, cuando levantan siguientes rondas, es justo el apoyo de portafolio que al final también creo que pues, podemos hacer alguna diferencia, ¿no? Trabajando con ellos y también aumentar las probabilidades de éxito, ¿no? Parte del juego de VC son estas relaciones que haces ya sea con founders, con potenciales inversionistas, digamos, con otras personas que están en corporativos y que pueden ser estas intros comerciales que le haces a las startups de tu portafolio. O sea, tú como extranjero en México, un país que pues, la verdad yo personalmente no le veo tanta relación a México, de Eslovenia, he llegado a México. ¿Cómo generaste estas redes de contacto y qué habilidades crees que son fundamentales para alguien que está llegando a México o a otro país y buscando generar esta relación, estas redes de contacto, que eventualmente conocer a estas personas que puedan ser inversionistas de tu fondo, founders en los que vas a invertir? O sea, ¿cómo creas estas relaciones si tuviste alguna dificultad siendo extranjero aquí en México? Muy buena pregunta, ¿no? Y creo que un factor importante también allá es el tiempo, ¿no? O sea, todas cosas necesitan tiempo y más si quieres hacer como relaciones duraderas, no lo puedes hacer en un fin de, porque si lo obtienes en un fin de semana, tiene un fin de semana también, ¿no? Entonces, hay algo que sí es un trabajo, es algo constante. Y sí, al final, pues, si español no es mi idioma, lo que hablé, pues es mi, creo que tercer idioma que hablo y al final pues, Lo estoy hablas muy bien. aprendiendo cada día. Gracias, gracias. Entonces, lo que a mí me ayudó bastante también es como por la naturaleza del trabajo se necesita bastante contacto.
justo el sourcing de startups. Y cuando estuve trabajando, por ejemplo, con SeedStars, literalmente en cada ciudad que íbamos, y fueron 20 ciudades en 7 meses o algo así, en un año, que teníamos que, pues sí, hacer sourcing de startups y conocer los partners locales, las universidades, los fondos, aceleradoras, gobierno, etcétera. Entonces, allá fue como un acelerador de todo porque me tocó hacer eso, sí, en muchos países, más de 10 países en LATAM. Justo eso, ¿no? Conociendo a esos y estando físicamente presente también allá, ¿no? Porque eso también son tiempos de antes de COVID, etcétera. Fue todo presencial. Entonces allá es donde también puedes tener como justo bastante contactos que también al final te pueden servir a largo plazo, ¿no? Con startups y con sourcing. Entonces eso fue como algo que ayudó bastante, ¿no? Y luego llegando aquí a México, creo que también eso es algo que tiene el ecosistema de innovación, ¿no? Bastante presente, es que es un ecosistema bastante abierto, ¿no? Entonces la gente los puedes buscar en LinkedIn, hay eventos, ¿no? Si quieres ser startup turista, puedes pasarlo de chelas cada semana gratis sin problemas. Entonces, allá hay eventos, hay actividades en donde también puedes ir a conocer personas, ¿no? Obviamente físicamente ayuda bastante en forjar a largo plazo y allá platicar, ¿no? Conocer, compartir intereses, compartir deals, etcétera, y ver si son oportunidades de colaboración más a futuro. Y hoy en día, como la mayoría de cosas siguen online, ¿no? Después de COVID, también la gente es mucho más fácil, approachable, en sentido de que recibes juntas también de gente que físicamente no podrías conseguir, porque es más abierta, ¿no? Entonces, allá son también algo que ayuda hoy en día, ¿no? Que conseguir inversionistas o inversiones de otros países no es tan complicado que antes, ¿no? Claro, tiene sus pros y sus contras, Sí, esto del Zoom y reuniones virtuales, pero yo creo que no hay nada como una reunión física, presencial, conocerte, generas mucho más estas relaciones. Yo creo que es, como decías tú, es fundamental en este negocio, es un juego de relaciones y es importantísimo. Y hablando de relaciones, veo que en Lotux hay otra persona que se llama Alejandro como Venture Partner. O sea, ¿cómo operan los dos en conjunto en Lotux? O sea, ¿y cómo llevan el fondo pues dos personas? Bueno, tú eres Managing Partner y él es Venture Partner. ¿Cómo es operar un fondo con dos personas? sí, justo. De hecho, el Lotux lo empezamos, ¿no? Juntos con Alex en 2019 y lo fuimos construyendo poco a poco. Y el año pasado ya tenemos como más personas también parte del equipo, ¿no? Al final estamos, ahora ya son creo que 8 Venture Partners. Nos toca justo actualizar un poquito la página web. Pero son otros, por ejemplo, founders y otra gente con mucha experiencia en el sector de inversiones que nos puede ayudar tanto con apoyo al portafolio, ayudando a las startups, haciendo cosas de deal flow, sourcing, etcétera, para que al final se hace algo más manejable. Pero al fin de cuentas no hay un atajo que muchas horas de trabajo, ¿no? Hay muchas horas de dedicación, días largos que hay que hacer y al final, ¿no? Yo creo que si por fin, por lo menos estás haciendo algo que te divierte, el trabajo pues no es trabajo, ¿no? Lo disfrutas más y entonces muchas horas que se dedican, ¿no? Mi novia no está tan feliz, pero yo sí. Sí, no, al final del día, pues, estar en Venture Capital yo creo que es un privilegio, lo disfrutas muchísimo, tiene tantos beneficios, hablas con personas tan inteligentes, visionarias, innovadoras, es una industria que a mí personalmente me apasiona mucho y como lo dices, no lo sientes tanto como trabajo porque sí, trabajas largas horas, pero al final del día es algo que te gusta, que te apasiona, aprendes cada día, entonces es algo súper, súper interesante. Metiéndonos en este tema del Venture Partner, ¿cómo es un Venture Partner? O sea, ¿qué hace en un fondo el Venture Partner? ¿Es alguien que trabaja en el fondo full time? ¿Tiene algún salario? ¿Tiene algún tipo de carry? O sea, ¿qué es la figura en un Venture Partner? Porque yo me meto a cualquier página de un VC y veo los dos Managing Partners y 4 Venture Partners. En realidad son empleados del fondo, es como por comisión. ¿Cómo es esta figura de un Venture Partner? Sí, la verdad que es una respuesta que quizás no te va a ayudar mucho porque hay de todo.
honestamente, ¿no? Hay fondos en donde tienen venture partners que son como empleados, que trabajan para ellos, reciben un salario, etcétera. Pero lo que suele ser, y lo que pues, también funciona en la mayoría de los casos que yo vi, es alguien que no está full time y alguien que no recibe salario, pero recibe parte de upside, ¿no? Parte de carry del fondo. Entonces allá es gente con experiencia que en general tienen otros trabajos, que además de justo pues, trabajar contigo, ¿no? También pues, tiene su día a día, que al final le da más experiencia, más conexiones, más cosas que puede apalancar. Y es básicamente eso, ¿no? Y creo que si quieres, yo te paso algunos recursos que puedes agregar aquí a las notas del podcast, porque hay un buen blog post de VC Lab en donde explica un poquito más el rol de Venture Partner, cómo puede ser la compensación, porque hay distintas cosas en donde puede ayudar uno, ¿no? Primero es con el portafolio, algo es con sourcing, algo es con ejecución, algo es justo como más ejecutivo, ayudando al fondo, la visión, la tesis, o también algo que te ayuda con fundraising, ¿no? Entonces hay distintos roles que puede cada uno tener, pero en general sí, debe ser algo part-time con una compensación que es más parte del upside, ¿no? No puede ser por comisiones porque hay regulaciones y cosas que no te permiten eso, pero en general no es salario como tal, ¿no? Es más, al final, parte de upside, ¿no? Si hacemos un buen trabajo en conjunto, vamos a tener también parte del premio, ¿no? Sí, a mí me ha tocado ver de todo. Y también la figura de advisors que unos tienen. Entonces, como dices, depende de cada fondo, ¿no? Cada quien lo define como lo quiere, los términos, o oye, esta persona es un founder y es buenísima conectando con otros emprendedores, él me va a traer pipeline. O este venture partner tiene contactos con corporativos que son potenciales clientes para las startups. Entonces, pues depende mucho el venture partner y la estructura del fondo. Yo creo que sí es como algo que se tiene que platicar de vez en cuando. Y ahora, Matt, los TUPS invierten en etapas tempranas. ¿Qué opinas sobre las valuaciones en etapas tempranas? O sea, ¿qué tanto importa el precio de entrada como VC en una startup cuando inviertes en presemilla o semilla? Sí, es la eterna pregunta, ¿no? ¿Cuánto debería valer una startup, ¿no? Y luego platicando con gente de la industria, hay mil maneras y yo muchas veces lo explico que es más arte que ciencia, ¿no? Que hay ciertas cosas que al final no puedes poner un DCF y te sale un número que tiene sentido, porque simplemente no hay suficiente data. Pero tampoco lo puedes dejar ahí que los founders lo ponen, porque luego se pone algo loco también, ¿no? Entonces hay que encontrar justo un número racional, ¿no? Que tiene sentido y objetivizarlo en lo que se pueda, pero al final también es una dinámica del mercado, ¿no? Creo que si platicaríamos hace un año y medio, las cosas estaban muy distintas que hoy en día. Entonces allá también es algo en donde la dinámica de mercado entre founders e inversionistas cambia esas valuaciones en rangos que tienen sentido, ¿no? Al final, justo las valuaciones a veces es un error muy común de los founders, ¿no? Que lo quieren maximizar, ¿no? Yo quiero, sí, que ya valgo 20 millones de dólares y ya está. Pero a veces pues, lo pueden hacer, ¿no? Algunos lo pueden hacer. A veces está ok, pero la mayoría de veces pues tienes que ver que en algún momento lo tienes que justificar. Y muchas veces también si tú empiezas una ronda de pre-seed o algo muy temprano con una evaluación muy alta, en algún momento pues, lo vas a tener que justificar. Va a ser en serie A, serie B, hasta el mercado público, ¿no? Al final llega en algún momento en donde el revenue va a justificar el múltiplo y allá lo tienes que hacer. Aunque es muy largo el tiempo y quizás no lo tienen tan presente las personas, pero es algo que no, nadie quiere tener un down round, ¿no? Entonces mejor es levantar lo mínimo que necesitas y un poquito más a una evaluación que pues no es demasiado alta, pero todavía cuida tu dilución, porque al final también hay otros, no sé, errores o horror stories que escuchas, ¿no? En donde veo founders que son buenos, con buen negocio, pero tienen un cap table en donde ya tienen un inversionista que tiene 40%. Yo digo, si están empezando eso después de 5 rondas, no van a tener mucho, ¿no? O sea,
hay que también cuidar eso, ¿no? Pero creo que lo bueno de que el ecosistema se está profesionalizando más es que hay menos de esos casos, ¿no? Comparado con lo que vimos antes, ¿no? No sé si te respondí la pregunta, la verdad. Sí, justo en 2021 era otro mundo y veías valuaciones altísimas, pre-seeds ni MVP, apenas un PowerPoint o a veces ni PowerPoint y valuaciones de 30 millones de dólares, ¿ok? No, entonces levantas a 30 millones, imagínate, levantas 4 millones, pero ok, ahora para una ronda subsecuente vas a querer no hacer un down round para no diluirte de más. Vas a levantar a 50 millones. ¿Pero cuánto vendes? Pues sigues vendiendo súper poquito. Han pasado 12 meses, entonces ese revenue tienes un múltiplo de EV sales altísimo que va a ser muy, muy difícil justificarlo con los inversionistas. Porque al final del día, pues sí tienes que ver valuación de la empresa versus ventas, porque al final del día lo que decías, ¿no? Llegan a un IPO o alguien que compre y el que compre se va a fijar mucho en ese numerito. Entonces, como VC también lo tienes que medio considerar, porque si no, tú solito te estás dando un balazo en el pie. Entonces, es un tema muy importante. Y justo ahorita hablabas sobre la dilución. O sea, ¿cuál es una dilución que tú como VC crees que es buena? No sé, llegar a una serie A con cuánto sería como el sweet spot que tú como VC lo ves, no sé, 50%, 60%, 70%, 40%. ¿Cuál dirías que es, ok, llega a tu serie A con esto y yo creo que es buen proxy? Sí, o sea, obviamente hay muchas cosas, muchas excepciones, ¿no? Justo en diluciones, ¿no? Porque hay ciertos founders que sí logran cosas o pueden justificar o su currículum lo permite, pero otra vez a largo plazo quizás no es lo mejor tampoco, ¿no? O sea, lo tienen que justificar en algún momento todavía, ¿no? Entonces yo cuando hablo con founders, mira tu dilución aproximadamente por cada ronda, ¿no? Si tú te diluyes entre 15 y 20% cada ronda, eso es que es algo que es más normal, ¿no? O sea, dependiendo también de los fondos que van entrando, ¿no? Dependiendo si quieren su participación más grande, si tienen un mínimo de ownership necesario, etcétera. También depende de la negociación, ¿no? Pero si tú miras, sí, 15-20% de dilución por ronda, si llegas con 60% quizás a Serie A, y después también hay que ver, ¿no? Porque si hay muchos founders quizás ya están diluidos y hay que tener options para ellos, pero la mayoría de veces sí pasa así, ¿no? O sea, cuando tú también vas invirtiendo, vas viendo dilución bastante grande, pero el pastel se va a hacer cada vez más grande, ¿no? Este tema del ownership, ¿qué piensas del ownership como inversionista? O sea, últimamente me he puesto a pensar como, pues, ¿qué tanto me afecta a mí como inversionista el ownership, ¿no? Si yo meto un ticket, no sé, vamos a meterle un ticket relativamente pequeño, en una ronda de 2 millones de dólares, yo meto un ticket de 50,000, digamos, probablemente sea el ticket menor. Pero ese ticket, si yo veo un upside, esa empresa de un 10x o un 20x de donde está parada, pues la verdad a mí el ownership, pues, ¿qué tanto me afecta, no? O sea, sí me voy a ver diluido, pero ese ticket lo voy a ver 10 o 20x. O sea, ¿tú qué opinas del ownership en etapas tempranas? Porque luego hay fondos y pues, la mayoría es como, ok, buscamos no sé, el 10% de ownership. Pero al final del día, pues tú buscando sobre ese 10% o 1%, da igual lo que sea, vas a buscar tu 10, 20, 30x. Entonces, ¿cuál es el papel del ownership? Sí, muy buena pregunta y creo que es un debate que siempre tienes con otros managers de fondos, ¿no? Que tiene sentido que hay, ¿no? Y creo que la respuesta es que depende de muchos factores, ¿no? Yo acuerdo contigo que en etapas tempranas y lo que estamos viendo nosotros, el múltiplo es el que importa mucho, ¿no? O sea, el múltiplo es al final quien decide y si tú entras a algo que quizás tienes una parte muy chiquita, pero todavía puedes hacer, no sé, 20, 50x de esa inversión en donde la empresa pues, tiene salida de esos tamaños posibles. Pues, o sea, ¿por qué no? Al final depende un poquito, en mi opinión, de estrategia de inversión, ¿no? Que al final si tú tienes un approach más concentrado al portafolio, en donde tú estás muy activo con los founders, y estás en boards, estás en eso, es número limitado a con cuántas personas puedes estar interactuando, ¿no? Y para que los economics del fondo hacen sentido,
tienes que tener justo múltiples muy grandes, pero también hacer deploy de capital en las empresas que tienen sentido para el tamaño de fondo, ¿no? Entonces, si tú tienes que hacer deploy de muchos de millones de dólares y vas invirtiendo de $100,000, pues vas a tener un portafolio muy grande en donde no vas a tener, pues no vas a poder hacer tu trabajo de trabajar con founders, porque simplemente una persona manejando, no sé, 50 boards es imposible, ¿no? Entonces tienes que ver tu involucramiento. Entonces, si tú decides ir más por el lado de, ok, vamos a estar en el board, vamos a hacer en el control, en serie A, lo que sea, pues tener un ownership más grande te ayuda justo tener una salida más, cuando se hace una salida de una startup, te puede por lo menos retornar el fondo, ¿no? Es más eso, es más, creo que es más función de las personas y capacidad de personas en el fondo que simplemente no es, sí, deploy de capital y buscar un múltiplo, ¿no? Entonces, al final también es eso, ¿no? Sí, ¿Cómo depende eliges, mucho. ¿no? Con qué founders vas a estar trabajando y qué diferencia puedes hacer allá, ¿no? Depende de cada fondo, de cada construcción del portafolio, etcétera. Matt, antes de llegar a la parte final de la entrevista, o sea, quiero preguntarte, ¿cuál es el mayor reto que ves para la TAM en los próximos años? Retos y problemas y siempre hay, ¿no? Nunca falta. Yo creo que al final, como hoy en día el mundo es bastante globalizado, ¿no? Siempre hay que ver más y más, hay que ver como el mundo que está pasando en todo, ¿no? Como antes platicábamos de Asia y de cosas. Y hay muchas veces en donde empresas quizás son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, Didi aquí en LATAM, ¿no? Pues empresa de China, compró una empresa brasileña, se expandió en la región, competir a Uber, etcétera, y hay oportunidades en sentido que si tienes un ride sharing local que lo lograste crecer, quizás lo puedes vender, pero si no, pues quizás ellos te compran del mercado, ¿no? Entonces siempre ver más el mercado total global con competencias y cosas que existen, pero obviamente también ver, ¿no? Que LATAM no es un mundo, ¿no? Son muchos países con diferentes culturas, con diferente español, ¿no? Además que me complica la vida luego cuando voy a otro país. Y entonces también tenerlo bastante presente, ¿no? Creo que también justo la situación actual que tenemos es, sí, también complicada en temas de levantamiento de capital, ¿no? Para los founders, etcétera. Pero también es algo que está pasando en la manera más global, ¿no? Está afectando a todos, pero hasta cierto punto también es sano, ¿no? Porque es una limpia, un reset o algo que está ayudando a, sí, justo que los actores, founders resilientes se quedan y que lo pueden al final pues, ejecutar y los que no llegan a estas etapas, pues también hay otras oportunidades de mergers y creo que consolidación todavía hay oportunidades, ¿no? En ese sentido. Y hablando justo, ¿no? del ecosistema de VC, pues todavía faltan exits, ¿no? Entonces, ver exits, ver cosas que al final validan el modelo, ver actividad ver más actividad, ¿no? También de corporativos quizás y justo ver esas colaboraciones y esas transacciones que también ayudan al ecosistema como tal, ¿no? Tanto en fundraising y tanto como LPs y los inversionistas que ya ven algo más tangible, ¿no? En temas de inversiones, ¿no? No es solo estamos invirtiendo para crecer, para mejorar el mundo, pero también es algo en donde se ven retornos al final, ¿no? Entonces, eso también es una parte, ¿no? Importante. Los exits son importantísimos para VCs. Ahí ves el éxito o no de un VC. Es como, puedo tener en papel 10x, pero pues, mi cuenta de banco sigue en cero. Entonces, ahí pues da igual. Y sí, en la TAM yo creo que hemos visto pocos, sea el caso de Cornershop, D-Local, Satellogic, Nubank, como que todavía faltan más y lo que dices, pues necesitas validar el modelo, ¿no? Que este outlier se vende a $1 billion o más y, ok, ya te regresan 2, 3, 4 veces tu fondo o hasta más, pero sí es pues el tema de validar el modelo, ¿no? En Estados Unidos, pues sí, ya claramente está validado, pero en la TAM, ahí va. Pero ahora, Matt, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Sí, vamos. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Lo que más me emociona son como salud digital e inteligencia artificial.
¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en la TAM? Justo creo que falta más educación, información, que más gente sabe, ¿no? Del asset class y cómo opera, qué se hace y qué potencial tiene. ¿Generalista o especialista? Generalista. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Que se prepare, que mucho trabajo ya está antes de empezar, ¿no? Mucho de antes de empezar y también tener mucha paciencia, mucho optimismo y que también apoyarse a otros founders, otros fund managers, porque es un ecosistema también colaborativo. Y por último, ¿cómo ves a Lotux dentro de 5 años? Dentro de 5 años, ya levantando nuestro fondo 3, 4 y ya ojalá viendo algún exit también. Sí. Muchísimas gracias por el tiempo. Disfruté mucho platicar contigo. Muchas felicidades por todo lo que has hecho en Lotux y muchas gracias por el tiempo. Nada, muchas gracias a ti.